Murro, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, un gusto volver a reencontrarnos, a comunicarnos, no solamente con la audiencia, sino con esa colectividad que creo que ha sido generando en todos estos años allí a partir de Margueando, así que un gran gusto volver a conversar. El gusto compartido. Bienvenido a casa. ¿Cómo está viendo todo esto, Ernesto? ¿Cómo, me imagino con qué intensidad y con qué inquietud está viendo lo que aparentemente se viene? Hablando de la seguridad social. Sí, señor, sí. Después lo voy a meter en la conferencia de ayer, pero hablemos de ese tema que se me ocurre, lo debe tener bastante preocupado, inquieto. Sin duda, Alberto. Nosotros venimos trabajando en la comisión a partir de ese honor que se nos hizo por parte del Frente Amplio de ser uno de los 3 delegados del Frente Amplio en esta llamada comisión de expertos que fue creada por la ley de urgencia por el gobierno. Recordemos que esta comisión tiene 15 miembros, 9 de ellos son de los ministerios o de los partidos políticos que integran el actual gobierno, 3 del Frente Amplio, y los otros 3 representan respectivamente a empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. Esto, por un lado, debemos destacar que hemos tenido un trabajo muy intenso, un trato cordial, un trato de respeto, pero obviamente con escaso tiempo y por tanto también escaso diálogo y negociación con distintos sectores de la sociedad, sociales, políticos, instituciones vinculadas a la seguridad social, como las propias cajas y organizaciones que están muy directamente vinculadas a esto. Recordemos que, por ejemplo, el propio proyecto de ley de urgencia que fue al Parlamento establecía casi que el doble de plazo para trabajar. En el Parlamento, los parlamentarios de la actual coalición de gobierno redujeron ese plazo. Y bueno, en el día de hoy, justo hace minutos, se acaba de publicar el informe de diagnóstico que fue votado por mayoría el pasado viernes 19, que nosotros no acompañamos, tampoco acompañó el PIT-CNT ni la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Eso fue aprobado por 10 votos a favor y 5 votos que no apoyamos ese diagnóstico, que reitero acaba de ser publicado. Seguramente en las próximas horas tendrá más difusión, porque hace minutos fue publicado. Y bueno, nosotros hemos trabajado muy intensamente, reitero, como tratamos de hacerlo siempre, con seriedad, con esfuerzo, y bueno, en el marco de esta situación. O sea, al principio arrancamos teniendo reuniones presenciales, luego los últimos 2 meses fueron todas reuniones virtuales por Zoom, pero creo que lo central del punto de vista formal es eso. En cuanto a los contenidos, tenemos algunos puntos de acuerdo y la mayoría de los puntos fundamentales de desacuerdo. Por eso es que no acompañamos este diagnóstico, que es de 297 páginas, casi 300 páginas, que reitero fue publicado hace minutos. Los puntos que estamos de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo en encarar la muy buena noticia que es el envejecimiento poblacional. O sea, es muy buena noticia que Uruguay sea, junto con Cuba y con otros países de América Latina, los países más envejecidos. Eso es porque en los años se ha ido mejorando la calidad de vida de la gente y la gente vive más. Hay zonas del mundo donde lamentablemente la gente vive menos, por ejemplo, zonas de África donde la gente vive menos que antes, o zonas que en su momento fueron soviéticas, donde la gente vive menos que antes, pero en el mundo en general se vive más, y Uruguay es, felizmente, de los países de mayor esperanza de vida. Eso es bueno, hay que encarar esa situación. Es muy bueno. Después ahí están los cambios en el mundo del trabajo, esto que estamos viendo ahora con la pandemia, pero ya es que ya se veía antes, la importancia de las nuevas tecnologías, la gran revolución tecnológica
que existe en el mundo. Esto que podamos estar ahora comunicándonos de esta manera es un cambio tecnológico importante y que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos también de acuerdo en ir haciendo reformas periódicas, revisiones, como tratamos de hacerlo en los 15 años que fuimos gobierno. Claro. Y estamos de acuerdo también en analizar, digamos, todos los aspectos. Acá tuvimos que aceptar, porque este es el resultado democrático de las elecciones del 2019 y 2020, que el gobierno quiso hacer las cosas de determinada manera. Y nosotros, sin estar de acuerdo, aceptamos participar. Y eso también lo quiero destacar. No estuvimos de acuerdo en el poco tiempo, no estamos de acuerdo en que solamente se estudie la posible reforma de jubilaciones y pensiones, sin analizar otros aspectos de la seguridad social, como por ejemplo el seguro de paro, las asignaciones familiares, el seguro de salud, la licencia por maternidad y paternidad, la imprescindible necesidad de profundizar, de mejorar lo que iniciamos, que fue el sistema de cuidados. Bueno, aceptamos estas condiciones y las herramientas para los mayores. Hay mucha gente preocupada con todo esto que se viene y que estos cambios, porque siente que está creciendo, está siendo grande y cada vez hay menos posibilidades de conseguir trabajo quien tiene más de 40 años. Sin duda, y todas estas cosas hay que encararlas porque, por ejemplo, en ese tema que tú planteabas muy bien, Alberto, por ejemplo, en estos 12 meses, el INEFOP, el Instituto de Formación Profesional, ha hecho muy pocos cursos de capacitación de trabajadoras y trabajadores. Muy pocos. Es más, prácticamente no se ha informado de cursos que se podrían estar haciendo virtualmente, como funciona, por ejemplo, gracias al Plan Ceibal, gracias al desarrollo de Antel, lo que ha podido funcionar la educación, lo que ha podido funcionar el teletrabajo en los organismos públicos. Podrían estarse haciendo cursos para capacitar a esos trabajadores mayores de 40, mayores de 50, que están quedando sin trabajo por la pandemia y por los cambios tecnológicos. Sin embargo, el INEFOP prácticamente no ha hecho casi nada en estos primeros 12 meses de gobierno. Y lo otro es el sistema de cuidados. O sea, coincidimos en esto en la comisión, que bueno, los hombres podríamos los hombres en Uruguay trabajar un poco más hombres se podrían integrar al trabajo, pero eso es un porcentaje acotado, aún si tuviéramos desocupación cero, que lamentablemente cada vez aumenta más, pero sí es posible el aumento de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Ahora, para que las mujeres participen más en el mundo del trabajo, en esta sociedad machista, patriarcal, que vivimos, que tenemos que seguir cambiando, pero que hoy es una realidad que existe, bueno, para eso es imprescindible el sistema de cuidados. Eso que iniciamos al final de nuestro gobierno del Frente Amplio, pero que hay que profundizarlo, y hemos llegado a decir en esta llamada comisión de expertos que es casi imposible pensar en una reforma de las jubilaciones sin pensar en profundizar el sistema de cuidado, porque para que las mujeres puedan incorporarse más al mercado de trabajo, al mundo del trabajo, cosa en la que estamos de acuerdo, con igualdad de oportunidades y de derechos, es imprescindible un sistema de cuidado. Qué tema todo este, ¿eh? ¿Y por qué crees tú que hay tanta inquietud en tanta gente y un pensamiento, la verdad, me da toda la impresión pesimista con lo que se viene? Y porque acá, en eso, y agradezco la pregunta, ¿no? Uno ha escuchado las declaraciones que ha hecho altos dirigentes del actual gobierno, ha visto, por ejemplo, lo que eran los primeros borradores que nos presentaron. Este último borrador de diagnóstico es menos malo, tiene avances, logramos las distintas delegaciones, logramos modificar y hacer una cosa menos mala, digamos, pero hay cosas que
están escritas, que estaban escritas en los primeros borradores, hay cosas que siguen en este diagnóstico final que acaba de conocerse hace minutos, hay cosas que están en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una de las dos leyes importantes que aprobó este gobierno en estos 12 meses. La ley de urgencia y la ley de presupuesto. Entre la ley de urgencia con 500 artículos, la ley de presupuesto con 700 artículos. En la exposición de motivos, que todos ustedes lo saben, pero por las dudas ayudamos a explicarlo, la exposición de motivos de una ley es un poco la presentación, la explicación de qué contiene una ley. Con la exposición de motivos de la ley de presupuesto hay un capítulo, el capítulo 10, página 157, que es un capítulo dedicado a seguridad social. Y allí se dice con absoluta crudeza, y recordemos que el proyecto de ley de presupuesto que después aprobó el Parlamento con los votos de la coalición que nos gobierna, el proyecto de ley va firmado por todos los ministros, el proyecto de ley lo envía el Poder Ejecutivo, o sea que los ministros que firmaron se supone que están de acuerdo con esto que voy a destacar. ¿Y qué dice el capítulo 10? Y dice, por ejemplo, que lo que se gastó en aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, eso erosiona el gasto público, erosiona lo que se puede gastar en otras cosas. O sea, nosotros no podemos admitir así nomás que eso que hoy hay 140.000 personas cobrando 13.500 pesos y que con razón reclaman más, diga que eso que hicimos, porque si no hubiéramos hecho eso de llevar a 13.500 pesos, la gente estaría cobrando 5.000 o 6.000 pesos. Si no hubiéramos hecho los aumentos extras que dábamos en cada mes de julio desde el año 2007 al 2019, la gente estaría cobrando 5 o 6.000 pesos. Bueno, eso de haber llevado a 13.500, que no alcanza, eso es un gasto que erosiona. Erosionar es dañar, es lastimar, es quitar. Se cuestiona también en esa exposición de motivos y en documentos que han sido analizados en la comisión, el hecho de que hubieran aumentado tanto los salarios durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que eso llevó a aumento de las jubilaciones y pensiones. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de haber aumentado los salarios, no solamente por los trabajadores y por los jubilados y pensionistas, sino también por las empresas, porque un trabajador, una trabajadora, una jubilada, un pensionista que cobran algún pesito más lo gastan en el boliche, en el bar, en el almacén, en la tienda, en el supermercado, en la feria, en la ferretería, en la barraca. Bueno, eso también está cuestionado. Se cuestionó la ley que aprobamos en 2008, esa ley que facilitó el acceso a las jubilaciones, en particular de la gente más humilde, más pobre, en particular de las mujeres. 60.000 mujeres se jubilaron gracias a esa ley del 2008, 30.000 nunca se hubieran jubilado, porque con esa ley rebajamos de 35 a 30 los años de trabajo. Uruguay era de los poquititos países del mundo que exigía esa cantidad de años, 35 años de trabajo para jubilarse, y al mismo tiempo otorgamos un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Pues esa ley se cuestiona, se llegó a hablar de despilfarro, usaron la palabra despilfarro algunos altos dirigentes del actual gobierno, usaron la palabra exagerada generosidad. Entonces cuando vemos estas cosas, pero por otro lado vemos que fue difícil tratar Caja Militar, y cuando fue el ministro de Defensa, cosa que reconocemos como importante, que fue 2 veces a esta comisión de expertos, fue el ministro de Defensa acompañado por el director de la Caja Militar, pero el que habló fue el director de la Caja Militar, el director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dijo sustancialmente este general del Ejército? Dijo que, bueno, una exagerada crítica a la modesta reforma que hicimos en 2018, que fue lo que pudimos hacer, y una exagerada defensa del viejo régimen, de lo que había antes, eso que permitía a muchos militares jubilarse con 38, 40, 45 años de edad, que permitía a muchos militares jubilarse con el doble de jubilación o retiro que de sueldo.
costó mucho porque primero tuvimos que insistir para que el tema caja militar se pusiera en la agenda. Tan solo eso, ¿no? Para que arrancara, sí. Había como una resistencia muy fuerte, llamativa, ¿no? No estaba en la agenda, Alberto. Claro, no estaba en la agenda. Sí. Entonces, y bueno, hubo que explicar todas estas situaciones, y por ejemplo, es muy claro que la cantidad de plata que pone la sociedad uruguaya, o sea, el Estado somos la gente, la sociedad, la gente. Somos todos. La cantidad de plata que pone la gente para bancar la caja militar por persona es mucho más que lo que pone la sociedad para bancar por persona en el BPS. Y sin embargo se hace un foco exagerado. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros no apoyamos este documento de diagnóstico. Se hace un foco exagerado, en nuestra opinión, en lo fiscal, en lo financiero, y se piensa poco en la gente, se piensa poco en la sostenibilidad social. Estoy pensando y te la tiro como una premisa. El doctor Dimar Rodríguez Ravera, que ha estado pensando acá y transmite una inquietud generacional con el tema jubilación, con el tema pensión, la otra vez tiró una frase que la incorporé como propia. En todo este tema, cuando sale que bueno, que las jubilaciones, que hay mucha gente, que los pasivos, que los activos, dice, no sobran viejos, faltan jóvenes. Porque también ese tema habría que discutir aquí en Uruguay, ¿no? Cómo incentivar más orientales llegaran al territorio. Pero sin duda, Alberto, que son de las cosas que hay que conversar. Yo creo que tenemos, por ejemplo, unas cosas que nos estamos planteando es analizar todo el tema de la inmigración. Claro. Uruguay, felizmente, desde el 2010, somos de nuevo, después de décadas, un país de inmigración. Y estamos teniendo una inmigración nueva, diferente, entre otras cosas muy calificada. Algunas encuestas que se han hecho indican que el 43% de los inmigrantes que está recibiendo Uruguay desde 2010 son con formación terciaria, o sea, han ido a la universidad o a institutos terciarios de educación. Bueno, esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. En un mundo donde las migraciones son una nueva realidad, o sea, se terminó aquel mundo donde vivíamos encerrados, no solamente en un país, sino en un pueblo, y a veces ni siquiera conocíamos el pueblo vecino. Hoy la migración es un fenómeno mundial, y bueno, y lo que esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta también estas otras nuevas realidades. Ahora, en ese pensamiento, Alberto, sí, en estos 12 meses, a la gente más jodida, a los adultos mayores, a nuestros queridos viejas y viejos, ¿qué se les ha dado? Casi nada. La población más afectada por la pandemia, los jubilados, los pensionistas, las personas con discapacidad, no han recibido casi nada de este gobierno. Es más, por primera vez después de 15 años, este año en enero, se les rebajó 400, 500 pesos promedio por mes la jubilación o la pensión, cuando el ajuste de las pasividades fue inferior en casi 2 puntos a lo que habían aumentado los precios. Estamos teniendo, el domingo se resolvió que ahora podíamos solicitar para vacunarnos, y rápidamente, porque al principio ni siquiera podía solicitar. Todavía el gobierno llegó a decir faltan brazos. ¿Cómo no van a faltar brazos si la gente no se podía anotar? Ahora nos anotamos, pero no nos responden cuándo nos podemos vacunar. Y las vacunas ya están acá. Pero en ese casi nada que estás planteando, yo justo esta mañana en un grupo de gente les decía, ¿alguien pensó en los mayores de más de 80 años
que no tienen internet, que tienen dificultades con el teléfono? ¿Cómo hacer para agendarse, para anotarse? ¿Alguien pensó que puede entenderle a quien viva solo y no tenga familia para ayudarlo, para trasladarse? ¿Alguien pensó en una mínima asistencia? Alberto, hemos hablado yo en estos días que hemos podido expresarnos en algunos medios, y reitero mi agradecimiento por la posibilidad de poder conversar con estas colectividades amargando. Yo he hablado de la triple soledad. A ver. Que es la soledad que había antes, porque ya veníamos con que nuestros queridos viejos y viejas en el mundo, y también en Uruguay, tenían una gran soledad. Tanto es así que hay países del mundo, Alberto, que han creado, por ejemplo en el Reino Unido, se ha creado el Ministerio de la Soledad, ¿Sí? para analizar específicamente esta situación, que además, por ejemplo, como tú muy bien señalabas, afecta particularmente a los mayores de 80, pero también afecta a los mayores de 70 y a los mayores de 65, y particularmente a las mujeres. En Uruguay, casi que el 80% de las mujeres mayores de 80 viven solas. Es cierto. A esa soledad que ya había, se agrega la soledad de la pandemia, porque esta es la población más afectada, de mayor riesgo, y bueno, lógicamente entre las medidas que se toman es el aislamiento. Entonces se agrega esta segunda soledad. Y luego se agrega una tercera soledad, que es la soledad del bolsillo. Antes, a los adultos mayores, a los jubilados y pensionistas, el hijo, la nieta le podían, además de la visita, tirarle un peso. Y ahora, en muchísimos casos, no se puede, porque ellos también se quedaron sin trabajo. Se tuvieron que cerrar el boliche, no pudieron seguir produciendo, se quedaron sin seguro de paro o cobran unos pesos en el seguro de paro. Entonces se agrega esta tercera soledad. Y eso podríamos incluso ahora incorporar la cuarta, que es la soledad esa de asistirlos para poder también, más allá de la necesidad económica y familiar y social que tienen, asistirlos para hacer los trámites, hacer las cosas que tienen que hacer. Claro. Si habrá elementos para quedarnos pensando, todas y todos tengamos la edad que tengamos esta tarde. Al tiempo que te agradezco mucho la comunicación, te pido que en un minuto compartas tu opinión de la conferencia de prensa ayer del presidente de la República. Y creo, Alberto, que Uruguay pasó de ser el país que andaba mejor. Hay un artículo del diario londinense The Economist, que nadie va a sospechar que sea un artículo de izquierda, que dice que Uruguay pasó de estar primero hasta el último. Bueno, esto es una cosa que nos debe hacer reflexionar a todos. Yo creo que acá el gobierno se durmió en los laureles iniciales, entonces después aparecen estas cosas, o sea, lo que se demoró. ¿Se acuerdan cuando se nos dijo que estábamos en periodo de prevacunación antes que vinieran las vacunas? Pues se supone que eso era porque nos estábamos preparando, porque cuando vinieran las vacunas todo el mundo se pudiera vacunar. Nos parece que seguimos en prevacunación. Ernesto Murro, gracias por el aporte. Que tengas buena tarde. Un fuerte abrazo.